Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Miércoles 11 de enero ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, dentro de nada nos estamos comiendo de nuevo las uvas. 11 de enero, como os digo, vamos a dar la vuelta por los exteriores, también veréis las novedades en el interior, así que venga. No me enrollo más, dale al me gusta, activa las notificaciones, suscríbete, ya sabes lo de siempre y dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Esquina de la Torre B del Santiago Bernabéu. Esquina de Concha Espina con el Paseo de la Castellana. Mirad cómo avanza todo el lateral oeste. Ahora lo veremos mucho mejor porque antes nos tenemos que centrar en los trabajos que están realizando con esta plataforma elevadora. Parece que están haciendo unas marcas. Fíjate cómo ponen ahí, marca en esta estructura. Esta estructura que va unida a las guías verticales. También vemos los tabiques, la zona de del nuevo andamio y más tabiques por aquí. Trabajos en zonas interiores donde están metiendo continuamente material gracias a esas mini grúas. Bueno, aquí tenéis más material que han ido dejando en diferentes días. Al fondo es ahora donde más material dejan, donde más material acumulan. Incluso tenemos algo de la segunda capa de la cubierta. Aquí está Transgruma. Parece que han abandonado un poco lo que era el agujero. Incluso veis esta plataforma elevadora está encima del agujero. Mirad, las ruedas coinciden totalmente donde estaba ese agujero que hicieron. Aquí tenemos una mini excavadora, los contenedores que conectan con el interior porque están sacando tierra del interior del fondo sur, el contenedor de chatarra y al fondo más material y esas piezas blancas que teníamos antes en esta esquina. Oye, mirad esta zona de las lamas, como son todas del mismo color, pero aquí hay como justo una partición, una línea de lamas que brilla diferente, o es mi sensación. Sobre todo si quito el zoom se ve como que esta de aquí es diferente al resto. No sé qué pensáis vosotros. Ya vimos en el vídeo de ayer que habían retirado todos esos plásticos de protección y evidentemente faltan todavía muchísimas lamas por colocar en este lateral oeste, pero no va mal la cosa. Ahí está la grúa sujetando el útil. Aprovecho que está la puerta abierta para enseñaros el material que tienen aquí. Un montón de piezas grises. Más cositas. El montacargas, bueno, los montacargas funcionando ahora mismo, los dos. Uno es más pequeño que el otro. Más material que tienen acopiado en esta zona. También lamas, palets de ladrillos. Y más cositas, también maquinaria como grúas pequeñas, plataformas elevadoras de diferentes empresas, y es que están metiendo material al interior para continuar. Por cierto, tenemos aquí una plataforma elevadora trabajando en la zona de las lamas, justo además tocando algo de la guía. Están con un destornillador, estarán modificando algo. Aquí estamos ya, por cierto, en el Paseo de la Castellana, viendo el lateral oeste, viendo lo que es la fachada principal, que ya tiene otro aspecto, va cogiendo forma. Cuando veo una imagen de lejos del estadio me recuerda a una nave espacial. Por cierto, mirad el tabique que tenemos ahí, que no se aprecia con las lamas, pero desde que me he puesto las gafas tengo una visión potente. Trabajando en zonas interiores y metiendo más material. Madre mía, esto no para.
Y por cierto, también están trabajando en esta estructura y creo que están haciendo las mismas marcaciones. A ver. Salen chispas. En esta de aquí, justo la que tiene a la derecha, también tiene hechas marcaciones. No sé muy bien por qué están haciendo esto. Me preguntáis mucho que cuándo traerán más tramos de estas celosías. Falta la 11 y la 12 por montar, y es que hasta que no muevan un poco esta, no pueden seguir montando cerchas. Esta se tiene que desplazar hacia el interior y justo en estos pilares tienen que seguir montando pues las otras dos que faltan, pero hasta que no esté lista esta para ser desplazada esos metros, pues no podrán seguir avanzando. Pero no os preocupéis porque están ahora mismo trabajando en esta 10ª cercha para intentar tenerla lista lo antes posible. De hecho, ya le han puesto hasta los triangulitos. Más trabajos en esta 10ª celosía, en esta 10ª viga, en esta 10ª cercha que ya tiene los motores puestos, esos triangulitos que colocan en la parte de arriba también. No creo que tarden mucho en desplazarla, quizás mañana suban la 9ª y en cuanto suban la 9ª podrán mover lo que es la grúa grande con los contrapesos y demás, que ahora ocupa muchísimo espacio, y entonces empujarán esta cercha y podrán traer los tramos de las otras dos que faltan. Veremos a ver qué pasa, pero vamos, yo creo que van bien de tiempo. El motor colocado, y en el caparazón de la Torre C de Campeones lo que están haciendo estos días es colocar esta especie de chapa en las zonas interiores. Veis que han puesto eso de ahí, pero en lo que no avanzan es ni retirando los restos de los plásticos de protección de las lamas, ni colocando las que faltan. Es la única esquina que está sin terminar. También tengo muchísimas ganas de que junten lo que es la esquina con el lateral. Qué susto me ha dado este obrero, madre mía, no puede pasar por otro lado. Bueno, el caso, vamos a seguir viendo. Ya han movido la cercha, está en posición de izado. No creo que la suban hoy. A ver qué hora es. Son las 5:30, le quedaría más o menos una hora de luz. Yo ya me espero cualquier cosa, la verdad os lo digo, o sea que no me extrañaría nada que la subiesen ahora mismo. Ayer la subieron a las 4:30, si recordáis, así que bueno, es un poco tarde, pero están ahí con los tubos, terminando de preparar todo, motor abierto. Yo creo que lo harán mañana. El útil está puesto, a ver qué ocurre. Hoy han madrugado y no me extrañaría ni un pelo que mañana hiciesen lo mismo. Por cierto, esto ya está liberado, así que la 10ª la podrían directamente desplazar aquí, sin mover y sin nada. Mañana lo mismo, tenemos izado por la mañana y desplazamiento por la tarde. ¿Qué pensáis? Sería súper chulo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar y avanzaremos hacia el fondo norte, no sin antes ver esta zonita de aquí. Oye, mirad esto, qué chulo. Normalmente vemos el motor abierto, el que está aquí justo abajo, pero esta caja nunca la había visto abierta y está bastante chula. Seguimos viendo la 10ª, las piezas blancas que tienen de unión, las lamas preparadas para colocarlas, las que faltan en esta esquina. Y como os digo, están trabajando en esta 9ª cercha, la 9ª que subirán. Le están colocando el tubo interior, que esta sí que lo lleva, y poniendo el resto de cosas, terminando de prepararla. Yo creo que mañana va para arriba como una campeona a primera hora de la mañana, así que todos a madrugar. En cuanto acabe el partido hoy del Real Madrid, todos a la cama para estar aquí listos y preparados a primera hora, el útil puesto, enganchado y todo listo, paralizado. Y paralelamente, un día de estos me van a atropellar, paralelamente están preparando estas piedras amarillas de las que hablábamos antes,
así que yo creo que mañana pueden también desplazar y meter ahí la 10ª y ya podrían traer más tramos de las otras cerchas que faltan y así agilizarían un montón los pasos y les daría tiempo, porque si eso ocurre, lo mismo la semana que viene ya está todo... Bueno, la semana que viene es muy pronto porque tardan en montar las cerchas, pero en una semana y media las 12 ahí arriba. Desde aquí creo que lo vemos mejor cómo están preparando las piezas amarillas para recibir lo que será lo que es la 10ª cercha, y vamos a continuar porque hay bastantes trabajadores preparando el izado de mañana. Esto quiere decir que mañana, lo que os he comentado anteriormente, a primera hora esto va para arriba y ya cuando queramos darnos cuenta están las 3 de arriba ya juntas, así que esto es buena señal. Vamos a tener 3 días seguidos 3 izados, menuda locura. La chatarra que siguen sacando y los escombros que siguen saliendo del interior día tras día. Hay algunos palets vacíos también en los contenedores que después salen hacia fuera de la obra para vaciarlos. Y bueno, aquí tenéis la 9ª. Mañana nuevo día de izado, estar listos, descansar bien, que mañana tiene pinta de que tenemos aquí movidita. Bueno, seguimos viendo las plataformas elevadoras, esquina de la torre de 14ª, y avanzaremos hacia el lateral este. Zonas interiores muy próximas a la torre de este tabique, que no creo que tarden en taparlo con mortero, y ya sí que sí abandonaremos este fondo norte, dejando la cercha casi lista para ser izada. Mañana a primera hora yo creo que será, y avanzamos hacia el lateral este, que siempre nos deja grandes sorpresas. Bueno, aquí tenemos la torre D con algunas lamas deterioradas, pero que os quiero enseñar, que hace mucho que no vemos esta parte. Mirad cómo avanza. Está ahí esa especie de montacargas de color naranja y se aprecian algunos tabiques, pero toda esta zona también va cambiando poco a poco y sufriendo modificaciones. Mirad cómo van también el tema de las barandillas en las escaleras grandes, las pasarelas, donde también están trabajando, y poco a poco va cogiendo forma. A ver si terminan ya con los trabajos en las zonas interiores y comienzan con la colocación de las lamas. Han puesto estas 3 pasarelas, bueno, 2,5, bueno, 2 completas. Estas 2 de aquí están al completo y estas otras 2 faltan la mitad. También faltan algunas barandillas de estas escaleras, pero muy poquitas. El conducto, que llevamos tiempo sin verlo, hay un pedazo de andamio, y a ver qué ocurre con las escaleras mecánicas, que creo que han traído más. Mirad qué chulo queda esto, son las del Torreón Sur, las pasarelas de servicio del Torreón Sur, quedan bastante guays. Volvemos a la zona norte. La zona norte de este nuevo edificio, falta muy poquito para completar ya ahí la chapa y ya comienzan, se meten en el Torreón norte, así que ya van a terminar también con la colocación de esa chapa. Otra cosa terminada y finiquitada, y creo que desde aquí se aprecian ya las primeras escaleras mecánicas que han colocado. ¿O esto qué es? Bueno, eso yo creo que está ahí acopiado, pero que no las han puesto. Mirad todas las escaleras que tienen. Tenemos escaleras mecánicas aquí y también arriba. Mirad, pero yo creo que solo están acopiadas, que no las han puesto del todo, no las han empezado a colocar. De hecho, creo que las primeras las pondrán en esta zona. De hecho. Bueno, aquí sí que las han puesto, yo creo. ¿Veis? Hay algo metal y algún cable también.
En esta zona parece que sí. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, ya han tapado también esta parte con mortero, así que estupendo. Esto va cambiando muy rápido. Madre mía, los avances que estamos teniendo, porque todavía podemos decir que estamos en ese parón del mundial. Están trabajando en esa zona donde las escaleras mecánicas y avanzaremos hacia el Torreón Sur. Más tabiques. Ya hasta se ven algunos desde el interior, como vais a ver después cuando os deje las imágenes que he grabado antes. Y bueno, en el Torreón Sur han estado colocando barandillas, quedan muy poquitas ya para completar, pero aparte de eso pocas novedades se aprecian. A ver si desde aquí se puede ver mejor el tema de las escaleras mecánicas. Tenemos estas acopiadas y es que yo creo que esas sí que están puestas, porque veo ahí algo metal, pero tampoco sabría deciros con exactitud. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que hay escaleras puestas ahí o no? Y ahora avanzamos hacia la Torre A de afición. Abandonamos este lateral este, de hecho ya se nos está haciendo de noche. Estamos en esta esquina de la Torre A, en la que nada ha cambiado. Sigue esa zona sin retirarle el plástico de protección, sin quitarle el tramo inferior al que le tienen que colocar después esas barandillas, así que todo exactamente igual. Lo único que hay que descubrir, yo creo, interesante en este fondo sur es el tema de los nexos y a ver cómo van también con los refuerzos. Mirad toda esta zona cómo está. Eso sí, aquí es verdad que están trabajando en las zonas interiores, pero cambios visibles desde fuera no se aprecian. Ahí está la puerta de los pingüinos con esa bomba de hormigonado y no han terminado con los nexos baja la plataforma elevadora. Mirad, prácticamente yo creo que van igual con los nexos, quizás hayan puesto uno más. Ayer llevaban 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Han puesto uno más. Queda esta parte todavía por completar. Y ahí baja, como os digo, la plataforma elevadora. Voy a ver si me puedo acercar y mostraros el tema de los refuerzos del fondo sur, que justo coinciden donde está la tienda oficial. Mirad, así van con los refuerzos, han metido ahí armadura, pero todavía no han cerrado los huecos, así que falta todavía aquí bastante trabajo por realizar. Oye, mirad qué chulo se ve desde aquí el fondo sur, los nexos, y vamos ya que solo nos queda por ver el tema del ascensor. Hoy también están trabajando en la zona del nuevo ascensor. Mirad ahí por dentro. Justo coincide con uno de los niveles. Así que estarán probando que todo esté bien. Y aquí ya terminaron de cubrir con el mortero este tabique. Así que con estas imágenes me despido del exterior y os dejo las imágenes del interior. Estamos en el interior y mirad qué pedazo de tabique han levantado. No sé cuándo han hecho esto porque ni me he dado cuenta. La parte más lejana parece como reciente porque está como todavía como húmedo, pero mirad el pedazo de tabique, tiene 2 puertas. Y aquí está el mirador para que sepáis más o menos dónde nos encontramos. Ya estamos en el interior y vamos a repasar. Uy, qué pinta tiene de querer llover. Vamos a repasar todas las novedades que nos deja el interior en el día de hoy. Diferentes puntos, diferentes zonas. Ya sabéis, ayer también entramos, pero la cosa ha cambiado muchísimo, así que vamos a ver los avances después de hacer ese increíble directo. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Bueno, en lo primero que nos fijamos es que aquí han montado un andamio y mirad cómo avanza esto del techo, el pladur del techo, que cada vez han quitado más.
se comenzó siendo un pequeño agujerito, pero mirad por dónde llega ya. O sea, avanza bastante. Esa es la zona donde está el palco presidencial. Ayer veíamos en directo que a última hora de la tarde subían esa séptima cercha. Pues bien, hoy nos han entretenido y a primera hora teníamos ya la octava subida. Ha sido muy pronto y no solo eso, es que además ya las han movido hacia esa zona sur. Todavía no han terminado lo que es la visera, el parking, tampoco el refuerzo de esa zona sur, así que de momento descansan aquí estas dos cerchas. Las otras 6 están totalmente recogidas y guardadas en lo que es el parking. Muchísima gente tenía dudas de que entrasen o no. Pues mirad, sobra hasta espacio en ese parking. Por lo demás, en este fondo norte, pocas novedades. Tenemos los andamios en ambos extremos del fondo. Están también en tareas de limpieza ya. Personas reunidas en el palco triangular, pero no han colocado tampoco el refuerzo. Van moviendo los andamios del segundo anfiteatro del fondo norte. Tenemos también trabajadores y continúan un día más en los palcos VIP, en los nuevos palcos VIP del fondo norte de este segundo anfiteatro, dejándolos listos de cara al próximo partido, que teóricamente ya os digo que es contra la Real Sociedad. Las lámparas en el día de hoy las tenemos en el fondo sur. En el fondo norte tenemos algunas colocadas. Y mirad qué verdecito está el estadio, está espectacular el césped, que se ha recuperado a la perfección. Veremos si después en los partidos pues pasa la prueba de fuego, porque ahí va a ser lo importante y lo interesante, que aguante la carga de partidos. Año nuevo, palomas nuevas, ahí picoteando el césped. La zona de tribuna del fondo norte protegida con lonas negras, al igual que todo el primer anfiteatro. Y vamos a pasar a ver los avances en este lateral oeste. En la cubierta, la principal novedad, ya lo estáis viendo, la séptima y la octava. Falta también que terminen de cubrir con esa segunda capa de la cubierta esa esquina del lateral oeste con el fondo norte, con el fondo sur, perdón. Y bueno, la viga corona con este Skybar, cuarto anfiteatro, donde también diariamente trabajan. Todos los días están en esta zona y de hecho se ven cómo saltan chispas en diferentes zonas. Están ahora mismo aquí. Hace unos días veíamos cómo hormigonaban algunas zonas de este cuarto anfiteatro y a ver qué solución le dan. Por otro lado, aquí han dejado material, tenemos bastantes palets de ladrillos, así que tendremos acción dentro de muy poco, al igual que en el segundo anfiteatro, en las zonas interiores, donde vemos maquinaria y vemos también material. A ver si lo puedo enfocar mucho mejor porque no se aprecia nada bien. A ver aquí, bueno, os podéis hacer una idea, se ve un poco mal porque está bastante lejos, pero para que tengáis como una referencia. En el nuevo vomitorio también trabajan, mirad qué bien van. Están ahí echando un poquito de hormigón de mortero para cubrir lo que es ese tabique pequeño que crearon. No sé por qué hoy se ve todo tan oscuro. Bueno, ahí lo estáis viendo, los diferentes trabajos. Y por lo demás, en el lateral oeste no tenemos más cambios. Las lámparas aquí. Mirad por ahí cómo va una excavadora, una mini excavadora, por las zonas interiores que están quedando totalmente diáfanas. Este córner, lona blanca colocada. Y en cuanto a la visera sur, fondo sur, queda muy poquito para terminarla, para terminar de completarla, y ya que quede esa primera capa de la cubierta puesta la chapa, luego tienen que venir pues diferentes capas que tiene la cubierta. Vemos como también en diferentes puntos saltan chispas.
De verdad que no sé por qué hoy se ve tan oscuro, perdonadme, porque el vídeo estaba quedando bastante oscuro y no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Ya sabéis que ayer veíamos desde fuera también que en esta zona estaban colocando los nexos. Lo que sí que está muy bien iluminado son los nuevos palcos, que de momento van así. Están quedando bastante chulos, bastante bonitos. Ya han retirado prácticamente toda la totalidad de los andamios de este segundo anfiteatro, y en cuanto al primero, pues bueno, podemos ver algunos tabiques que están haciendo en las zonas interiores. La nueva grada funciona así, bueno, va así. Han estado hormigonando antes, tenían la bomba de hormigonado. Yo creo que estaban hormigonando las paredes y ahora parece que le están colocando ahí unos tablones. A ver si me puedo acercar ahora un poquito más y lo vemos mucho mejor. De momento estas son las primeras novedades. Mirad el parking sur, la visera sur, cómo avanza y lo poquito que queda. De hecho, tenemos ahora mismo un trabajador, mirad, en esta zona. Madre mía, qué vértigo. Justo ahí arriba colocando la malla de protección azul, y desde esta zona también se ven ya los nexos que pusieron estos días, se ven ya desde el interior, y además justo coincide de donde salían las chispas. ¿Veis ahí los nexos? Aprovechamos para seguir viendo esta grada, la nueva grada que están formando en el fondo sur. Hay algunos pladur también colocados. Bueno, creo que pone Aquapan o algo así. Y las zonas interiores, creo que estas bandejitas son nuevas y es por lo que colocaron los andamios, estas dos bandejitas, ¿las veis ahí? Creo que es para todo el tema del cableado y no recuerdo que estuviesen antes, quizás por eso tanto andamio. ¿Qué pensáis? Aquí van dejando los paneles de encofrado y bueno, aquí tenéis el césped. Más imágenes del túnel logístico, como van hormigonando las diferentes zonas. Ahí hay un plano que me tienta para hacerle zoom, pero voy a ser buena y no lo voy a hacer. Lateral este. Primero comenzamos con toda la estructura de la torre D, las tareas de limpieza y de mantenimiento que os comentaba antes. Todos estos asientos han recibido muchísimo polvo y creo que han puesto ahí como una fila, han pintado como algo blanco con pintura, quizás para diferenciar diferentes zonas. Aquí parece que también lo han hecho en esta ampliación de grada de la esquina de la torre D, que sigue formándose con ese tabique. Ya os mostraba ayer cómo habían colocado un pilar y ahí lo seguís viendo. Intuyo que será algo de refuerzo de toda esta estructura. Y por lo demás, en estas zonas lo que están haciendo es colocar ya esas barandillas, por ejemplo estas que tenéis en esta zona. Están colocando los asientos que faltan y las barandillas en este primer anfiteatro del lateral este. En cuanto al segundo anfiteatro, ya sabéis, está ahí la zona de prensa. Han demolido bastante tramo, han demolido bastante trozo porque estuvo el pica pica. Los toldos están recogidos, cubierta sin colocar. Veremos dónde ponen finalmente la prensa, dónde la colocan, porque ahora mismo no tengo bastantes dudas. Aquí llevan toda la tarde haciendo una cadena humana para retirar los andamios de lo que será la nueva zona de prensa, los nuevos palcos. Así que en cuanto quiten los andamios veremos esta zona muchísimo mejor. Continúan, eso sí, los trabajos en la nueva grada del lateral este. Nuevo Estadio Bernabéu ha dicho que tiene sus dudas de si va a estar disponible de cara al primer partido después del Mundial. De momento, como estáis viendo y como os repito día tras día, no tenemos cubierta en este lateral este. Y estos son los avances. Nos falta por ver el túnel logístico, ya sabéis. Tenemos 8 cerchas ya en el interior de las 12 que son.
Más o menos esta parte está como el otro día. Bueno, ahí hay como un micropilote que se ha quedado al descubierto en color rosita. Y antes en el directo han estado echando aquí hormigón en esta parte. Será para terminar de cerrar, veis ahí ese encofrado, pues será para terminar de cerrar. Por lo demás, pues todo igual. Echaron hormigón en las zanjas, aquí todavía tienen bastante trabajo para finalizar esta zona, pero la verdad es que van bastante rápido y a un buen ritmo y los avances se pueden ver día tras día en esta zona del fondo sur, la entrada de camiones, puerta de los pingüinos, como la queráis llamar, creo que pertenece a la puerta 36. Por aquí están colocando más maderas. A ver mañana cuando vuelva a entrar qué me encuentro. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. A descansar todos, que mañana tenemos nuevo izado y a ver si podemos descansar con una victoria y metiéndonos en la final. Hoy a las 8 hora española, partido contra el Valencia. Así que a ver qué tal. Hoy habrá gente que descanse estupendamente, porque aunque perdamos, porque juegan dos españoles, juega Nacho y Lucas Vázquez, así que bueno, ya hay dos españoles en el 11. Lo dicho, dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis, no olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.